La casa de mármol brillaba como si alguien la hubiera pulido con obsesión. En el salón principal, las flores blancas formaban columnas delicadas, las banderas se alineaban en un fondo calculado, y las luces de las cámaras pintaban manchas cálidas sobre las paredes frías. El murmullo de periodistas, cables arrastrados y pruebas de sonido llenaba el aire de una electricidad casi pegajosa. Eduardo Salazar estaba de pie junto al atril, el traje azul impecable, la corbata perfectamente centrada. La sonrisa ensayada. Posaba sin parecer que posaba. Mientras un asistente le ajustaba el micrófono, él imaginaba los titulares de la mañana siguiente. El futuro presidente, el ministro de la Justicia implacable. Sentía bajo la piel esa mezcla de euforia y control que tanto le gustaba. El mundo girando alrededor de su voluntad. A un costado del salón, Lucía lo observaba con los brazos cruzados. Apretaba el teléfono en la mano como si fuera un ancla. Debería estar orgullosa, lo sabía. Las amigas le escribían diciendo que envidiaban su vida, su apellido, esa casa que parecía un palacio. Pero lo que tenía en el estómago no era orgullo. Era un nudo duro, un cansancio que no sabía nombrar. Miraba a su padre hablando con políticos y periodistas, riendo con la boca, nunca con los ojos, y una parte de ella se sentía fuera de lugar en su propia familia. Ana se movía entre ellos como si flotara. Revisaba flores, cortinas, ángulos de cámara. Una mano en el hombro de un invitado, un comentario amable, una risa calculada. Cada detalle de la casa era una extensión de sí misma. Si las superficies brillaban, si no había polvo en ninguna esquina, entonces, por fuerza, su vida también tenía que ser perfecta. Subía un poco el volumen de la música ambiental cuando sentía que las conversaciones derivaban hacia política sucia. Prefería no escuchar sombras. Los periodistas, repartidos en pequeñas islas, afinaban sus armas. Micrófonos, notas, celulares. La atmósfera era de celebración tensa, ese momento antes de que caiga el telón y empiece la obra. A pocos metros, el mundo era otro. En el cuarto de servicio, estrecho y descascarado, con olor a humedad y detergente barato, Clara estaba sentada en el borde de su cama. El uniforme gris colgaba de su cuerpo más delgado que antes. Tenía la espalda apoyada en la pared y los ojos clavados en un reloj de plástico que marcaba la hora exacta del acto. Cada segundo que pasaba le retumbaba en las sienes. Inspiraba hondo, intentando que el aire no le doliera en el pecho. Sabía que, en el salón, Eduardo estaría alzando la barbilla, dejando que las cámaras lo adoraran. Sabía a qué hora comenzaban los discursos, cuánto duraban los aplausos. Esa casa vivía al ritmo de él, y ella había aprendido cada compás. Solo que, esta vez, el ritmo lo marcaba ella sin que nadie lo supiera. En el salón, un técnico levantó la mano. «¿Probamos micrófono, ministro?» Eduardo asintió. Tomó aire. «Buenas tardes». Su voz llenó el espacio, segura, grave. «Es un honor recibirlos en mi casa». El eco de esas palabras corrió por los pasillos, bajó las escaleras de servicio y se coló ahogado hasta el cuarto de Clara. Ella cerró los ojos un instante. Esa voz le había prometido protección años atrás. Ahora le sonaba a amenaza vieja, a noche empapada de lluvia. Los periodistas se acomodaban. Algunos miraban sus celulares por inercia, pasando el dedo por la pantalla mientras esperaban su turno de preguntar. Entonces, un sonido minúsculo quebró la rutina. Una notificación, luego otra y otra. Un coro de pings que por un segundo pareció sincronizado. Varias cabezas se inclinaron al mismo tiempo. La charla ligera se cortó. En una pantalla, un asunto de correo resaltaba. Hace 15 años, un joven llamado Matías no volvió a casa. Remitente anónimo. Documentos adjuntos. Un video. Un periodista frunció el ceño. Otro dejó de sonreír. Una mujer, con años de oficio, sintió el estómago encogerse mientras leía las palabras homicidio encubierto
y ministro de Justicia. Pasó las imágenes rápido con el pulgar. Un auto negro, una calle mojada, un cuerpo en el asfalto, un rostro que reconoció demasiado bien. El murmullo cambió de tono. Ya no era expectativa, era inquietud, casi miedo. Eduardo lo notó. Su oficio era medir atmósferas. Algo se había torcido en cuestión de segundos. Miradas que antes eran complacientes, ahora eran cortantes, pesadas, como si ocultaran una pregunta que nadie se atrevía todavía a formular. Encontró los ojos de un periodista joven en primera fila, sorprendido, tenso, casi fascinado. Sintió un pinchazo de irritación debajo de la corbata. En el cuarto de servicio, Clara abrió los ojos, como si alguien la hubiera llamado por su nombre. No escuchaba las notificaciones, pero el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Había enviado ese correo desde un viejo computador unas horas antes, con los dedos rígidos por el miedo y por la enfermedad. Ahora solo podía imaginar el momento en que la primera mirada se clavara en la palabra Matías. En el salón, el periodista joven alzó la mano, rompiendo el orden pautado. Ministro Salazar. La voz le tembló apenas, pero todos lo oyeron. Antes de hablar de su candidatura, quiero preguntarle algo. Eduardo sostuvo la sonrisa. Por supuesto. El periodista tragó saliva. Sabía que cruzaría una línea de la que no se vuelve. ¿Qué tiene que decir sobre la muerte de un joven llamado Matías? El nombre quedó flotando, pesado como plomo. La mandíbula de Eduardo se tensó. Los músculos alrededor de los ojos se endurecieron. Durante un segundo, el barniz perfecto se resquebrajó, dejando ver algo oscuro debajo. En su cuarto estrecho, sin haber escuchado la pregunta, Clara sintió que el suelo se le movía. Apretó los dedos contra la colcha gastada. El desastre que había puesto en marcha con un clic acababa de llegar al corazón de la casa de mármol. Y nada, ni el poder, ni las flores, ni las banderas, podía detener ya el eco de ese nombre. Matías. 3 días antes de que ese nombre se clavara en el aire del salón, la casa de mármol despertaba como siempre, obediente. A las 5:10, la primera luz se encendió en la cocina. El fluorescente parpadeó, como si también dudara de empezar el día, y luego inundó de blanco frío las ollas relucientes, la mesa de acero, el piso que olía a desinfectante caro. Clara se ató el cabello con un elástico gastado, se arremangó el uniforme gris y abrió la despensa. El olor a café, a pan fresco, a frutas perfectas la golpeó de golpe. Pasó el dedo por cada frasco, cada bolsa, murmurando para sí: arroz, poco, azúcar, bien, detergente, casi nada. Su letra apretada llenaba una libreta doblada en las puntas. Su vida entera era eso, listas para que la vida de otros funcionara como un reloj. A las 6:30, el sonido que siempre cambiaba el aire. Pasos firmes en la escalera principal. Eduardo Salazar bajaba como si descendiera a un escenario. Traje oscuro, perfume intenso, el brillo del reloj caro. Entró al comedor sin mirar alrededor. Se sentó en la cabecera, el teléfono ya pegado a la mano. Clara apareció con la bandeja. Café negro, jugo recién exprimido, tostadas alineadas. «Buenos días, ministro», susurró. Él soltó un gruñido distraído, los ojos fijos en la pantalla. «Te lo repito, juez», decía al auricular con una calma que cortaba. «Ese fallo no sale así. Busca el tecnicismo, habla con el fiscal. Esto no puede salpicar la campaña». Las palabras flotaban sobre la mesa, espesas. Clara rellenaba la taza, repartía azúcar, fingía ser sorda, pero cada frase se le clavaba en la memoria, encajando junto a otras, viejas de otra época. Arregla el informe. Nadie tiene por qué enterarse. Fue un accidente. Ana apareció con su bata de seda, una nube ligera de perfume dulce. Amor, hoy viene la revista. Quieren fotos del hogar del futuro presidente, anunció como si cantara. Eduardo apenas levantó la mirada. Que no me quiten tiempo, murmuró. Estoy con un tema delicado.
Ana sonrió igual, como si no hubiera escuchado la punta de amenaza en su tono. Clara, quiero todo perfecto. Ni una mancha, ¿sí? Insistió. Que cuando vean estas fotos piensen, así vive una familia ejemplar. Clara asintió. Familia ejemplar. La frase le raspó por dentro. Más tarde, Lucía bajó con pasos cansados. Se dejó caer en una silla de la cocina, no en el comedor reluciente. Ojeras suaves, mochila al hombro. No me da tiempo para el desayuno, se quejó. Ya voy tarde. Clara le acercó una tostada. Come algo, hija. Te vas a partir en dos, susurró. Lucía sonrió de lado. Mejor partirme trabajando que quedarme aquí para las fotos de mamá y los discursos de papá, bufó. Siento que soy un cartel de campaña con piernas, lo dijo en voz baja, pero la rabia le tensó la mandíbula. Clara la miró, con esa mezcla de cariño y temor. Había visto a Lucía crecer, conocía sus berrinches de niña, sus miedos de adolescente. Aquella rebeldía silenciosa era nueva y peligrosa en esa casa. Quiso decirle algo. Tu padre no es solo controlador. Hay cosas que no sabes, pero las palabras se le quedaron atascadas, pesadas como piedras. Come, que se enfría, repitió refugiándose en la rutina. Las noches de invitados eran otro tipo de tormenta. El comedor se vestía de gala, copas brillantes, manteles pesados, flores que inundaban el aire de un perfume dulzón. Los amigos del ministro ocupaban su lugar. Jueces, empresarios, diputados, brindaban, reían, se palmeaban la espalda. Eduardo, lo del contrato, eres un salvavidas, decía uno acercando su copa. Aquí todos nos ayudamos, respondía él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo importante es que nadie se hunda. Clara iba y venía con las fuentes, sirviendo carne, rellenando copas, invisible. Pero los fragmentos de conversación se le pegaban como grasa. Ese expediente no aparece más, ¿entendido? El periodista ya recibió el mensaje. Es un chico, un nadie. Mañana nadie recordará su nombre. Un nadie. A veces, al escuchar eso, tenía que apretar la bandeja con tanta fuerza que los nudillos se le volvían blancos. Un nadie. Así habían tratado también el nombre de Matías en los papeles, como si fuera prescindible, como si no hubiera sido alguna vez todo su universo. Cuando la última copa quedaba abandonada y las risas se apagaban, Clara se retiraba a su cuarto minúsculo al fondo del pasillo de servicio. Allí, el mármol desaparecía. Paredes descascaradas, una cama hundida, un crucifijo torcido sobre la cabecera. Se sentaba en el borde, respirando hondo, dejando que el silencio le zumbara en los oídos. Luego, abría el cajón de la mesita. Debajo de dos suéteres viejos, el sobre de plástico, sacaba la foto con una delicadeza casi religiosa. Matías, su hijo. 15 años congelados en un rectángulo de papel. Sonrisa torcida, ojos vivos, mochila al hombro. Podía jurar que aún olía al jabón barato que él usaba, a desodorante de adolescente, a sudor de fútbol en la cancha del barrio. Mi niño, murmuraba con la voz rota. Pasaba la yema de los dedos por el borde de la foto, como si pudiera acariciarlo a través del tiempo. Por un instante, la casa de mármol se borraba. Solo existía aquella esquina de calle húmeda, el sonido de una frenada, un cuerpo en el asfalto, sirenas que llegaban tarde, y la otra parte de la escena, trajes oscuros alrededor, voces diciendo, esto se arregla, no conviene que trascienda. Cada noche cerraba el sobre con manos temblorosas, como quien guarda una bomba. Porque eso era una bomba silenciosa, incubándose no solo en ese plástico amarillo, sino en su cuerpo gastado, en su rabia masticada durante años. Mientras Eduardo refinaba sus discursos de justicia y Ana ajustaba arreglos florales, mientras Lucía intentaba respirar en medio de todo, Clara empezaba muy despacio a aceptar una idea que la aterraba tanto como la sostenía, que ya no tenía nada que perder. Y que, por primera vez desde que perdió a Matías, el miedo empezaba a cambiar de forma. Dejaba de ser cadena,
para empezar a parecerse a una decisión. El cuerpo fue el primero en avisar que el tiempo se le acababa. Una mañana, al intentar levantar la olla grande de agua hirviendo, los brazos de Clara simplemente no respondieron. El metal se le resbaló, el agua cayó al piso, salpicó sus zapatos, le rozó la pantorrilla. El ardor le subió como un latigazo, pero el grito se le quedó atorado. «Estoy bien», murmuró, mientras otra empleada corría a ayudarla. No estaba bien. Esa noche, en su cuarto, al quitarse el calcetín y ver la piel enrojecida, entendió que no era solo torpeza. La espalda le dolía como si llevara años cargando piedras invisibles. Las manos le temblaban incluso en reposo. Luego llegaron los mareos. Un día, mientras subía la escalera de servicio con una bandeja, tuvo que sentarse en un peldaño, con el corazón desbocado. El pasillo giraba. Lucía la encontró allí, encogida. Clara se arrodilló a su lado. «Estás blanca, ven». La llevó a la cocina, le dio agua. Le puso la mano en la frente. «Tienes que ir al médico», insistió. «Te acompaño si quieres». Clara negó con la cabeza, casi con brusquedad. «No hace falta. Es cansancio. Ya se me pasa». No se le pasó. Los olvidos comenzaron a acosarla, una llave de gas mal cerrada, una olla al fuego demasiado tiempo, una bandeja que casi termina en el suelo frente a un invitado importante. Ana la miró con un gesto molesto, disfrazado de preocupación. «Clara, concéntrate. No podemos tener errores ahora. Viene prensa todos los días, fotógrafos, entrevistas. Tú sabes». Clara inclinó la cabeza tragándose la humillación. Solo cuando estuvo sola, apoyada en la encimera, dejó que el miedo se le subiera a la garganta. No al regaño, al presentimiento de algo más grande, más oscuro. Esa semana, al salir a comprar verduras, desvió el camino. No fue al mercado, fue a la clínica del barrio. La sala de espera olía a cloro y a cuerpos cansados. Sillas de plástico, un televisor con el volumen bajo, una enfermera bostezando tras el mostrador. Se sentó, apretando la cartera contra el pecho. Cuando el médico pronunció la palabra degenerativo, algo dentro de ella se encogió. ¿Qué significa eso?», preguntó sin entender del todo las radiografías llenas de sombras. «Que la columna está muy dañada y hay compromiso en otros órganos», explicó él con voz cansada. «Necesita descanso, tratamiento, controles frecuentes. El trabajo físico pesado ya no es opción». Clara sostuvo el papel del diagnóstico como si quemara. «Doctor, yo trabajo limpiando, cocinando, subiendo y bajando escaleras. No puedo darme el lujo de...». Se le quebró la voz. «No trabajar». Él suspiró. «Si sigue así, el cuerpo va a pasarle la cuenta más rápido de lo que cree». Ella salió a la calle con una bolsita de remedios baratos y la sensación de que el piso se había vuelto más inclinado. El ruido del tráfico, los gritos de los vendedores ambulantes, el olor a aceite usado y gasolina, todo le llegó como a través de un vidrio. Se apoyó en una pared, cerró los ojos. «Ya no tengo nada que perder», había pensado noches atrás, mirando la foto de Matías. Ahora, con ese diagnóstico apretándole el pecho, la frase tomó otra textura, más concreta, más cruel. Caminó sin decidirlo hacia un pequeño local de luces azules. Internet, copias, recargas. Nunca se había detenido allí. Esa noche entró. Dentro, 4 computadoras alineadas, sillas cojas, 2 chicos con auriculares disparando en un juego ruidoso. El encargado, un adolescente con acné, ni levantó la vista. «¿Cabina?», masticó chicle. «Sí, media hora». Se sentó frente a la pantalla. El reflejo le devolvió una cara que no solía mirarse. Ojeras profundas, surcos en la frente, el uniforme gastado. Se puso las gafas. El teclado le pareció un idioma nuevo. Recordó la vez que firmó un papel en la comisaría después de la muerte de Matías. Las palabras que no entendía, las frases que el hombre de traje le leía rápido.
reconoce que fue un accidente, renuncia a iniciar acciones legales, acepta la ayuda del ministerio. También recordó la presión en su hombro, la voz baja a su lado. Es lo mejor. Piénselo, usted es solo una mujer sola, sin recursos. Él es el ministro. Abrió una cuenta de correo nueva. Inventó un nombre, una fecha. Cada dato falso le dolió menos que su propia verdad. En el asunto escribió sobre la muerte de un joven llamado Matías. Los dedos dudaron sobre las teclas. Podía irse, podía guardar el dinero de la cabina, volver a su cuarto, abrazar la foto y esperar que el cuerpo se le apagase en silencio. Pero pensó en Eduardo en la televisión, hablando de justicia, de dignidad, de no dejar a nadie atrás. Pensó en Ana posando en revistas con Lucía, vendiendo al país la imagen de una familia perfecta. Pensó en la forma en que habían mirado el nombre de su hijo, como un estorbo, y empezó a escribir. Mi nombre no importa. Lo que importa es el que ustedes han borrado de los registros. Matías. Tenía 17 años cuando un auto negro lo atropelló y lo dejó tirado en una calle mojada. Dijeron que fue un accidente, no lo fue. Las frases salieron primero lentas, después en avalancha. Contó de la noche de lluvia, del freno que casi no sonó, del cuerpo rebotando en el asfalto, de las sirenas que llegaron tarde, de los hombres de traje, de las promesas falsas, del sello del Ministerio de Justicia en el papel que la obligaron a firmar. Metió la mano en el bolso. Sacó un sobre doblado en 4, más viejo que su diagnóstico, más importante que cualquier receta. La copia amarillenta del informe original, con el número de placa del auto. Una foto borrosa del expediente donde se leía un apellido, Salazar. Había conseguido todo eso a cuentagotas, preguntando, guardando papeles que no debía, escuchando detrás de puertas. Años de miedo comprimidos en unos cuantos archivos. Los escaneó allí mismo, con las manos torpes. Los adjuntó al correo. Dudó cuando vio la foto de Matías en la pantalla, apenas digitalizada. Era su tesoro más íntimo, su única imagen nítida de él. Pero también era su única arma. La adjuntó. Buscó en esa máquina que no entendía bien direcciones de periodistas. Eligió 3 nombres que había oído en las noticias, esos que parecían no cansarse de hablar de casos incómodos. Pegó los correos en el destinatario. Leyó el texto una vez más, el corazón golpeándole las costillas. Al final añadió una línea. Si quieren la verdad, pregunten al ministro Eduardo Salazar qué hizo su auto la noche en que Matías murió. El cursor titilaba junto al punto final, como si también dudara. Clara apretó los dientes. Sintió el dolor en la espalda, el ardor leve de la quemadura antigua en su pierna, el cansancio en los hombros. Sintió todo el peso de su vida concentrado en la yema de su dedo índice y apretó enviar. El sonido fue apenas un clic ahogado por las explosiones del videojuego de al lado. Nadie en el local levantó la cabeza. El mundo siguió igual. Pero para ella, mientras salía nuevamente a la calle, la noche se abrió en 2. Regresó a la casa de mármol caminando despacio, cada paso un recordatorio de su cuerpo gastado. Miró la fachada iluminada, impecable como siempre. Escuchó risas detrás de las ventanas, el murmullo de una televisión, el eco de una copa chocando con otra. Nadie ahí dentro sospechaba nada. Clara apoyó la mano en el marco de la puerta de servicio antes de entrar. Por primera vez en 15 años, no sintió solo cansancio al cruzar ese umbral. Sintió que, en algún lugar, muy lejos de esos pisos encerados, las primeras grietas empezaban a dibujarse bajo los pies del hombre que creía tenerlo todo bajo control. Y supo, con una calma helada, que ya no había retorno para ninguno de los dos. La mañana siguiente sonó igual que siempre, pero por dentro todo había cambiado. El café borboteaba, la tostadora saltaba, los pasos de Ana resonaban en el pasillo con sus pantuflas suaves.
Clara servía las tazas como todos los días cuando escuchó, desde el comedor, un golpe seco de vidrio y metal contra la mesa. El celular de Eduardo. ¿Qué mierda es esto?, escapó su voz, más áspera que de costumbre. Ana levantó la vista de la revista. ¿Qué pasa? Él leyó en silencio. La pantalla le blanqueaba el rostro, le marcaba la mandíbula tensa. Clara, escondida a medias tras la puerta, no alcanzaba a ver el texto. No hacía falta. Sintió el zarpazo en el estómago. «¿Lo vieron?», pensó. «¡Ya empezó!». «Nada», cortó Eduardo al fin, bloqueando la pantalla con un gesto brusco. «Basura de internet». Cuando Clara entró a dejar el café, él le arrancó la taza con demasiada fuerza. «Ten cuidado», soltó sin mirarla. El líquido se movió al borde del borde. Sus manos temblaron. Tragó el miedo junto con el olor a café recién hecho. Lucía bajó tarde, con el pelo húmedo y la mochila al hombro. «No voy a poder quedarme para las fotos de hoy», anunció, arrancando un trozo de pan. «Claro que vas a poder». Ana ni disimuló la irritación. «Viene prensa, Lucía. Familia Unida, ¿te suena? Entonces pongan un retrato tuyo y de papá», respondió ella. «Yo no soy utilería». Eduardo, todavía con el correo latiéndole detrás de los ojos, descargó donde era más fácil. «Baja el tono», le cortó, «y no me contradigas delante del personal». La palabra cayó entre los tres como una piedra. Lucía miró a Clara, que bajó la vista. «El personal», repitió la chica, con veneno suave. «Siempre tan humano todo». Él apoyó las manos en la mesa, se inclinó hacia adelante. «No tienes idea de lo que manejo ahí afuera», murmuró. «De la gente que quiere destruirme. Cualquier cosa que digamos o hagamos aquí puede usarse en nuestra contra. ¿Te queda claro?». Por un segundo, el miedo fue auténtico. No era teatral. Era un flash, un asunto con el nombre Matías, una foto, documentos, sombras que creía enterradas. Lucía lo vio. No sabía el porqué, pero reconoció la grieta. «Entonces quizá deberías preocuparte menos por las fotos», susurró, «y más por lo que hiciste para estar donde estás». Ana intervino rápido, maquillando el temblor. «Basta. Hoy es importante. Eduardo, tienes la presentación de la candidatura. Lucía, sonríes, te pones el vestido azul y listo. No vamos a estropearlo por tonterías». Él se enderezó, guardó el celular como si quemara. «A partir de hoy», dictó, «nada de teléfonos personales en la mesa, ni redes, ni noticias. No quiero distracciones». Era control, era pánico disfrazado de orden. Cuando se fue, traje planchado, corbata perfecta, la casa quedó atravesada por un silencio raro, aunque la aspiradora rugiera y la radio sonara en la cocina. Clara lavó las tazas una por una, demorándose en cada borde. El agua caliente le enrojecía las manos. Imaginó pantallas en algún lugar de la ciudad, un periodista ampliando el rostro de Matías, leyendo su correo sin nombre, tal vez dudando, tal vez ya marcando un número. Por la tarde llegaron maquilladores, cámaras, asistentes, cables en el suelo, focos que calentaban el aire, frases sueltas, ángulo, tendencia, discurso emotivo. Ana se dejó pintar una sonrisa nueva frente al espejo mientras alguien le acomodaba el collar. Lucía, apoyada en una pared, miraba la escena con el ceño fruncido. Parecía una extra en la obra de otros. Clara pasó con una bandeja de jugos entre trípodes y estuches negros. Nadie notó cómo le temblaban los dedos. Solo Lucía. La detuvo con un roce. «Oye», bajó la voz, esquivando a un camarógrafo. «Hoy estás peor, ¿no?». Clara sostuvo la bandeja contra el pecho, como si así pudiera controlar el temblor. «Hoy me duele un poco todo», admitió, en un hilo. Era verdad en todos los niveles posibles. Lucía le rozó el antebrazo, gesto mínimo, casi furtivo. «Si necesitas algo», dejó la frase colgando, consciente de las orejas alrededor. Clara asintió, incapaz de responder más. Siguió caminando entre risas y flashes.
Allá afuera, en otra parte de la ciudad, un redactor hacía clic en un archivo adjunto. Abría un informe amarillento. Un nombre resaltaba como un grito en medio del texto. Matías. Dentro de la casa de mármol, mientras ajustaban luces para que Eduardo brillara como el ministro ejemplar. Algo invisible empezaba a resquebrajarse en el subsuelo de esa imagen impecable. Y Clara, desde la sombra discreta de la cocina, lo sentía en la piel como un cambio de clima antes de la tormenta. La tormenta no cayó de golpe. Llegó primero como un murmullo distante. 2 mañanas después, Clara planchaba en la lavandería cuando una frase, perdida entre anuncios, le heló la sangre. Crecen las preguntas en torno al pasado del ministro de Justicia, Eduardo Salazar. Alzó la vista. La televisión pequeña del cuarto de servicio, que casi nunca miraba, estaba encendida. Subió el volumen con dedos que olían a ropa caliente. Un reportaje del portal El Faro señala irregularidades en la investigación de un atropello ocurrido hace 15 años. La víctima, un joven identificado como Matías C., habría sido embestido por un vehículo oficial del ministerio. La plancha chirrió contra la tela. Clara la apartó antes de quemar la camisa. El nombre de su hijo flotaba ahí, en el aire, pronunciado por una voz neutra de hombre que no sabía nada, y sin embargo lo estaba diciendo a todo un país. Según documentos filtrados, la familia del menor firmó una renuncia a acciones legales, bajo circunstancias poco claras. Ahí estaba su firma, pensó, su mano temblorosa, convertida en circunstancias poco claras. El presentador siguió hablando. Oficina de prensa que negaba todo, robo del vehículo, ataque político en plena campaña. Mostraron fotos de Eduardo dando discursos, ningún rastro de Matías. Eso le dolió y la alivió. Arriba se azotó una puerta. Pasos apurados. La casa entera pareció encoger los hombros. Ana bajó las escaleras con el teléfono pegado al oído. Sí, ya lo vi, decía. No, Eduardo está en camino. Que nieguen todo. Que hablen de complot. Se detuvo al ver a Clara frente a la pantalla. «Apaga eso», ordenó, como si fuera veneno. Clara obedeció. Solo entonces se atrevió a preguntar, suave, «¿Pasa algo, señora?» Ana la sostuvo la mirada un segundo, como midiendo cuánto había escuchado. «Chismes. Gente que no tiene vida», respondió seca. «No te llenes la cabeza con porquerías», pero le temblaba la mano que seguía sujetando el teléfono. Esa noche, el portón se cerró de golpe y el auto de Eduardo se detuvo con un frenazo corto. Entró sin saludar, corbata floja, el gesto desencajado. «Ana», bramó. Ella ya lo esperaba en el vestíbulo. «Estamos respondiendo», se apresuró. «Comunicación está moviendo todo. Dicen que el portal no tiene credibilidad. No es suficiente», la cortó. «Quiero saber quién filtró eso». La palabra filtró rebotó hasta la cocina, donde Clara picaba verduras. Cada golpe del cuchillo marcaba su pulso. «Llamé al director», siguió Eduardo. «Se hace el héroe del periodismo independiente. Cree que por unas fotos borrosas y un informe viejo puede venir a ensuciarme». Clara clavó la vista en la tabla. Fotos borrosas. Sabía cuáles. Ana bajó la voz. «¿Y qué más tienen? ¿Pueden probar algo?» Eduardo dudó. «Papeles, el informe original y un correo anónimo. Sin nombre, sin cara. Cobardes». La zanahoria crujió rota entre los dedos de Clara. En la escalera, Lucía estaba sentada, el celular oculto entre las rodillas. Había leído el reportaje 3 veces. Matías C. atropello. Vehículo del ministerio. Presiones a la familia. Sintió náuseas. Cuando su padre pasó junto a ella, disparó sin levantarse. «¿Es verdad?» Él la miró irritado. «No empieces. ¿Es verdad que atropellaste a un chico? ¿Que lo arreglaron todo?» El aire se endureció. «Son calumnias», escupió Eduardo. «Basura. Mírame y dime que es mentira». Lo hizo, lo miró, pero no respondió eso. Respondió otra cosa. «No tengo por qué rendirte cuentas. Soy tu padre.
no un acusado, y subió, dejando a Lucía clavada en el primer escalón, con una certeza que dolía más que cualquier insulto. Esa noche, la casa fue un campo minado. Ana llamaba a asesores, repetía la palabra campaña como un conjuro. Desde el despacho de Eduardo salían frases frías: prescripción del caso, no hay prueba de conducción, no alimentar el escándalo. Clara servía bandejas en silencio, escuchando retazos tras las puertas. Cuando por fin se encerró en su cuarto, sacó el viejo sobre del fondo del armario. Ya no pesaba igual. Esos papeles ya no estaban solo en sus manos. Circulaban por ahí, replicados en servidores, impresos en redacciones. Se sentó en el borde de la cama. «Ya te escucharon, hijo», susurró. «Por fin te escucharon». Sintió culpa. Él siempre había sido suyo, solo suyo. Ahora su nombre rodaba de boca en boca, usado por desconocidos. Pero por primera vez, el silencio no era lo único. En su habitación, Lucía miraba la pantalla apagada del celular. El eco de las palabras del reportaje se mezclaba con la imagen de Clara esa mañana, con la bandeja temblando. Una idea incómoda se instaló. Alguien dentro de esa casa había hablado. Alguien que conocía demasiado. Alguien que había estado ahí 15 años. Imaginó a Clara frente a una computadora vieja, a oscuras, dudando antes de apretar un botón. La imagen le provocó miedo y una especie de respeto nuevo que no sabía dónde acomodar. Abajo, en el despacho, Eduardo trazaba planes. Llamadas a abogados, a operadores, a periodistas amigos. El hombre que construyó su vida controlando versiones y expedientes se enfrentaba, por primera vez, a una verdad que se le escapaba por una grieta mínima, pero insistente. La grieta tenía forma de madre, y sin saberlo, empezaba también a tener la forma de su propia hija. El escándalo no se apagó, creció. 3 días después, la casa despertó con cámaras frente al portón. 2 móviles, varios periodistas, micrófonos en alto. Desde la ventana de la cocina, Clara los vio como si fueran otra especie, pegados a las rejas, esperando olor a sangre. Encendió la hornalla. El gas silbó. El café empezó a soltar su aroma. Y aún así, todo sabía a amenaza. Ana entró con la bata mal ceñida, el pelo recogido de cualquier manera. «No abras tanto la cortina», soltó sin saludar. «Que no vean movimiento». Tenía el celular pegado a la mano, la mirada enrojecida. «Hoy nadie usa la puerta principal», decidió. Eduardo sale por el garaje y Lucía apretó los labios. Lucía se queda en casa. La muchacha bajó poco después con camiseta vieja y moño deshecho. «Ya salieron más cosas», anunció, sirviéndose café. La víctima tenía 16 años. «Ahora sí lo dicen». «Deja de leer basura», respondió Ana crispada. «Lo que pasó no es basura», contraatacó Lucía. «Basura es esconderlo». Eduardo apareció al final, traje perfecto, ojos desvelados. «Hoy no improvisas nada», le advirtió Ana. «Comunicado oficial y punto». «No voy a esconderme como un culpable», refunfuñó él. «Lo que eres o no eres ya no importa», disparó Lucía, amarga. «Importa lo que hiciste». Él se giró hacia ella. «Tú hoy no vas a la universidad. Y ni se te ocurra hablar con periodistas». «Tranquilo», devolvió con una sonrisa torcida. «A diferencia de otros, yo no atropello gente». La frase se clavó en la mesa. Ana la reprendió, ahogada. Eduardo apretó el puño, pero no explotó. Simplemente la borró de la escena. «El coche sale por el garaje», le dijo a Clara sin mirarla. «Avise al chofer». El desprecio dolió más que un grito. Lucía se levantó, la silla arrastrándose. «Voy a la universidad», sentenció. «Y si preguntan, no voy a mentir por ti». Se fue, dejando gotas de café en el mármol. El resto de la mañana fue de susurros, llamadas, puertas semicerradas, hasta que los golpes en el portón cambiaron de tono. Ya no eran solo periodistas,
eran una jauría excitada. Desde el interior se escuchaban las preguntas, filtradas por el interfono abierto. «Señor ministro, ¿qué responde a las nuevas pruebas? ¿Es cierto que se presionó a la única testigo sobreviviente? ¿Puede hablar de una exempleada Clara Méndez?» Ahí el mundo se detuvo. Clara llevaba una bandeja con vasos. El cristal tintineó con violencia. Clara Méndez, su nombre completo, en boca de extraños, bajo cámaras. Asomó por el pasillo. En la sala, el televisor mostraba una transmisión en vivo frente a su misma reja. Cintillo rojo. Filtradora sería empleada doméstica del ministro. Un presentador en estudio continuaba. Según fuentes internas, la filtración proviene de una mujer que trabajó en la casa del ministro y que también resultó herida en el atropello. Las iniciales en el expediente coinciden con... Clara sintió un mareo agrio. Su pierna, sus iniciales, habían atado los cabos que ella creyó invisibles. Ana apagó el televisor de un manotazo. «¡No quiero esa porquería en mi casa!», gritó, la voz rota. Eduardo, plantado en medio del salón, no dijo nada. Solo repitió, muy bajo, «Clara». Ella apareció en el umbral, trapo en la mano, delantal puesto, el corazón golpeando en las costillas. «Señor», él la miró de arriba a abajo. 15 años condensados en esa mirada. La cicatriz, los silencios, la firma en aquel papel. Ana la miró también, confundida, casi suplicante. «Diles que es mentira», balbuceó. «Clara, por favor, diles que no fuiste tú, que no...». Lucía, que había vuelto antes de tiempo y estaba en la escalera, contenía la respiración. Clara sintió su espalda pegada a la pared. Sabía cuál era la salida fácil: negar, sonreír, retroceder al rincón cómodo de la invisibilidad. Bastaba un «no sé de qué hablan». Pero ya había cruzado esa línea la noche en que envió el correo. Y la voz de Matías, esa que solo ella oía, empujó desde adentro. «No vuelvas a callarte por mí». Tragó saliva. Le ardió. «Fui yo», dijo. «Yo mandé esos papeles». No alzó la voz, pero la frase cayó pesadísima. Ana retrocedió, como si la hubieran abofeteado. Eduardo parpadeó, incrédulo. «¿Qué?», apenas articuló. «Los tenía guardados. Copié el informe. Lo envié a ese periodista», aclaró, aferrándose al trapo como a una cuerda. Eduardo dio un paso hacia ella. «¿Te faltaba dinero?», escupió. «¿Te compró la oposición? ¿Quién te usó?». Clara sostuvo su mirada. «Nadie me usó», respondió con calma tensa. «Yo quería justicia». La palabra justicia resonó extraña en aquella sala de mármol, como si nunca hubiera sido pronunciada ahí adentro. En la escalera, los ojos de Lucía se llenaron de algo nuevo. Miedo, sí, pero también admiración. Por primera vez, veía a Clara no como parte del mobiliario, sino como alguien capaz de dinamitar la casa entera con una frase. Desde la calle, los gritos y los flashes arreciaron. Adentro, el silencio se afiló. Eduardo abrió la boca, listo para el rugido. Lo que viniera después iba a romperlo todo, y ya no había manera de volver atrás. Eduardo no explotó en un grito. Lo que salió de su garganta fue peor, un murmullo bajo, cargado de amenaza. «Tú no tienes idea de lo que hiciste», avanzó hacia Clara. El perfume caro mezclado con el café rancio de la mañana y el sudor del miedo la envolvieron. Ana se puso un poco delante, pero sin valor para tocarlo. 15 años en esta casa», escupió él. 15 años comiendo de aquí. ¿Y así pagas?». Clara tragó, la boca seca, pero no bajó la mirada. «Eduardo, basta», intentó Ana. Él la calló con un gesto. «Pusiste en juego mi nombre, mi carrera, nuestra seguridad, la tuya, la de Lucía, todo», continuó clavando los ojos en Clara. «¿Por qué? ¿Te faltaba plata? ¿Te mandaron?». «No fue por dinero», alcanzó a decir ella. «Entonces fue por odio», rugió. Clara respiró hondo. «No le deseo la muerte, señor», dijo, usando ese «señor»
como una distancia. Le deseo que mire lo que hizo. Con mi hijo. Un temblor cruzó los ojos de Eduardo fugaz. Lucía dio un paso más abajo en la escalera. Dilo de una vez, lo encaró. ¿Qué pasó esa noche? Él apretó la mandíbula. Fue un accidente. Llovía. El chico cruzó mal. Nadie lo habría evitado. Pero tú sí decidiste no enfrentar un juicio, lo atravesó Lucía. Eso no fue un accidente. Eduardo giró hacia ella. Yo era funcionario. Un escándalo habría destruido años de trabajo. Hice lo que haría cualquiera que quiere proteger a su familia. Esa última palabra cortó el aire. Clara no aguantó. ¿Y yo qué era? Su voz salió quebrada pero firme. ¿Una cifra más en un informe? Él respondió frío. Tú aceptaste el acuerdo. Nadie te obligó. Lucía la miró, buscando algo. Clara dejó que el recuerdo saliera. Su abogado me dijo que, si no firmaba, iban a decir que Matías iba borracho, que se drogaba, que iban a mostrar fotos, inventar cosas. Yo no soportaba que lo ensuciaran también muerto. Ana cerró los ojos. Nunca había querido escuchar eso. Había preferido siempre el resumen cómodo. Fue un arreglo. Eso se hace en todos los casos, bufó Eduardo. Es la realidad. La realidad, lo cortó Lucía. Es que un chico murió y tú compraste que nos calláramos. Desde la calle se filtró una consigna a gritos. El apellido de Eduardo seguido de asesino. El eco golpeó las paredes. Él señaló la ventana, rojo. Mira lo que provocaste, le lanzó a Clara. ¿Te sientes orgullosa? El miedo se le subió al pecho, pero no retrocedió. Lo que pasa hoy empezó cuando usted decidió que su nombre valía más que la vida de mi hijo, respondió. Ana, rota entre dos lados imposibles, la miró como si buscara una salida que no existía. ¿Por qué ahora?, preguntó apenas audible. ¿Por qué no te fuiste simplemente lejos de todo esto? Clara se permitió hablarle como mujer, no como patrona, porque cada mañana le veía en la tele hablando de justicia, dijo. Mientras yo le servía el café con la foto de Matías escondida en el bolsillo, y ya no podía respirar. Sus ojos se posaron en Lucía, y porque la vi a ella empezar a preguntar, no quería que aprendiera a callar como nosotros. Nosotros. Incluirse en la culpa levantó algo distinto en Lucía, una vergüenza compartida. El golpe del portón retumbó más fuerte. Voces. «Ministro, responda». Un timbre insistente. El teléfono fijo empezó a sonar a la vez. Clara dio un paso para atender por inercia. Eduardo la detuvo con la mano en alto. «Desde ahora no tocas nada en esta casa», dijo de hielo. «Estás despedida. Te vas hoy mismo». Ana se giró hacia él, horrorizada. «No puedes hacer eso ahora». «Claro que puedo», la cortó. «No voy a tener a mi enemiga durmiendo al otro lado del pasillo». Enemiga. Después de 15 años. A Clara le temblaron los dedos. Esa casa había sido cárcel, pero también techo, rutina, cierta forma torcida de pertenencia. Sentir que se rompía ese último hilo le dolía y la aliviaba al mismo tiempo. Lucía bajó el último escalón. Se plantó entre su padre y Clara. «Si Clara se va, yo me voy también». El silencio cayó, espeso. «No digas tonterías», masculló Eduardo. «No es una tontería». Su voz ya no sonaba adolescente, sonaba decidida. «Me quedé aquí toda mi vida sin saber en qué estaba construida esta casa. Ahora que lo sé, no pienso mirar a otro lado». Ana alargó la mano hacia su hija. «Lucía, mamá, tú sabías algo», la interrumpió. «Tal vez no todo, pero sabías que hubo un acuerdo, sabías que no hubo juicio. Y te callaste». Ana bajó la vista. Esa sola acción fue una respuesta. Afuera, los periodistas seguían gritando el nombre del ministro. Adentro, su hija lo miraba como a un extraño y la mujer a la que había comprado con un sobre lo miraba como a un acusado. Por primera vez, Eduardo sintió que el verdadero juicio no estaba en los tribunales ni en los noticieros. Estaba ahí, en su propio salón, y acababa de empezar. El primer golpe fuerte no vino de afuera, sino de adentro.
Ana cerró de un portazo el acceso al jardín, tratando de ahogar los gritos de la prensa. El vidrio vibró. El silencio, adentro, pesó todavía más. «Nadie se va de esta casa», soltó Eduardo apuntando a Lucía. «Ni tú ni ella, no ahora». Lucía sintió el temblor en las rodillas, pero se obligó a sostenerle la mirada. «No soy tu rehén», respondió. «Y Clara no es tu basura». Clara, detrás, quiso pedirle que no se metiera, que pensara en su vida, pero se quedó callada. Esa decisión era de Lucía. Ana, con la voz hecha hilo, intentó pegar los pedazos. «Estamos alterados. Eduardo, retira lo que dijiste. No puedes echar a Clara así. Afuera la van a destrozar». Por primera vez, alguien nombraba el peligro que rondaba a Clara, no solo el que amenazaba a Eduardo. Él se rió, sin brillo en los ojos. «¿Y qué quieres? ¿Que la siente a la mesa con nosotros? ¿Que salga conmigo en la foto? Con nosotros». Lucía sintió náuseas. Eduardo se giró hacia Clara, buscando recuperar el control. «Vas a irte por la puerta de servicio, sin hablar con nadie. Si te preguntan, no respondes. Yo manejaré esto, pero tú no vuelves a nombrar a mi familia ni a ese caso. Nunca más». Era el mismo guión de 15 años atrás, con otras palabras. «No puedo prometerle eso», dijo Clara, bajito. Ana dio un paso hacia ella, casi suplicando. «Clara, ellos te van a usar, te van a tirar cuando ya no sirvas. Aquí, al menos...» Se ahogó en la frase. Ni ella creía ya en ese «aquí, al menos». Clara respiró hondo. «Aquí al menos aprendí a vivir con la culpa de haber firmado. Lo único que quiero ahora es poder mirarme al espejo sin bajar los ojos». Lucía sintió un clic interno. Lo que admiraba de Clara no era solo el coraje de denunciar, sino el de aceptar su propia parte en el silencio. Si ella se atreve a decir la verdad, se volvió hacia sus padres. «¿Ustedes van a seguir mintiendo?» Eduardo avanzó hasta quedar frente a frente con su hija. «¿Quieres que te señalen como la hija del asesino?», susurró furioso. «¿Quieres tirar tu futuro a la basura?». «Mi futuro ya está manchado», contestó. «Lo único que puedo elegir es dejar de fingir que no lo veo». El timbre sonó, largo. Luego, los golpes en la puerta, más duros. «Señor ministro, ¿es cierto que encubrió un homicidio?». «Ministro, ¿qué responde?», vociferaban al otro lado. Eduardo caminó hacia el recibidor como un condenado al pasillo de la muerte. Ana fue detrás, pálida. Lucía quedó en medio del salón, hecha un nudo. Clara, más atrás, sentía las piernas de algodón. Él apoyó la mano en el picaporte. No era solo madera y metal, era la frontera entre el personaje público y el hombre acorralado por 3 miradas. Por primera vez en su carrera no tenía listo un discurso, solo imágenes, el cuerpo en el asfalto, la firma temblorosa de Clara, la voz de Lucía diciendo «No soy tu rehén». Giró apenas el picaporte y entendió, con un frío seco en la nuca, que lo que dijera ahí afuera ya no iba a arreglar encuestas ni carreras. Iba a dictar sentencia sobre quién había sido realmente todos estos años. La puerta se abrió apenas y el ruido de afuera irrumpió como una ola. Gritos, flashes, micrófonos levantados. Eduardo entrecerró los ojos, aturdido. «Ministro, ¿encubrió un homicidio? ¿Pagó a la madre de la víctima? ¿Va a renunciar?». Las preguntas lo golpeaban como piedras. Por reflejo, buscó dentro de sí el discurso de siempre. «Operación política. Confío en la justicia». Bastaba con soltar esas frases y el piloto automático haría el resto. Pero, al girar la cabeza, la vio. Lucía seguía en el umbral, adentro, mirándolo fijo. No era la mirada de una hija defendiendo a su padre, ni la de una militante. Era una sola exigencia silenciosa. «Basta». Detrás de ella, Clara se sostenía del marco. No parecía una amenaza, ni una conspiradora. Parecía una mujer agotada, de pie solo por pura terquedad. Eduardo tragó saliva. El gusto metálico le subió a la boca. «Lo que se ha dicho...», empezó. Sintió como la frase «es falso»
Se preparaba para salir. La detuvo. Tiene un núcleo de verdad. El murmullo se convirtió en rugido. Ana se aferró al bolso. Lucía se quedó inmóvil, como si temiera espantar ese mínimo acto de honestidad. Clara parpadeó rápido. Eduardo siguió, cada palabra pesándole en la lengua. Hace 15 años tuve un accidente. Un chico murió. Un periodista gritó algo. Él no se detuvo. No me fui. Llamé a una ambulancia, pero después usé mi posición para protegerme, para evitar un juicio. Eso estuvo mal. La palabra mal se quedó corta, pero abrió una grieta. ¿Pagó a la madre para que callara? Insistieron. Él sintió un calor de vergüenza subirle al rostro. La presionamos, admitió. La pusimos frente al miedo de destruir la memoria de su hijo en los diarios. Y ella firmó. Yo firmé y elegí seguir mi vida como si nada. Ana cerró los ojos. Por fin oía en voz alta lo que había temido nombrar incluso en la soledad del dormitorio. «¿Va a renunciar, ministro?» La costumbre le susurró una salida elegante. «No corresponde decidirlo hoy». Pero Lucía avanzó un paso más hacia la puerta, entrando en el recuadro de luz. Él la sintió detrás, como una sombra que no lo dejaba volver atrás. «Voy a poner mi cargo a disposición», dijo, «y voy a declarar todo lo que hice para evitar ese juicio. Todo». La multitud estalló. «Histórico, confesión, renuncia». El aire vibraba. Entonces otra pregunta cortó el ruido. ¿Tiene algo que decirle hoy a la madre de ese chico? Eduardo giró hacia adentro. Sus ojos buscaron a Clara. Ella no se movió. El corazón le latía en la garganta, pero no pensaba darle el gusto de verla encogerse. Él habló más bajo, casi sin micrófonos. «No tengo cómo reparar lo que hice», murmuró, «pero lo siento. Siento haber intentado comprar su silencio, haber seguido como si su hijo fuera un asunto cerrado». Clara apretó la mandíbula. «Lo que usted sienta no me lo devuelve», contestó la voz ronca. «Lo único que puede hacer ahora es no mentir más, ni por usted, ni por ellos». Señaló, sin mirarlos, hacia Ana y Lucía. Los periodistas captaron la frase, «no mentir más». Algunos bajaron la vista, conscientes de que estaban presenciando algo que no entraba del todo en el molde de escándalo fácil. Eduardo asintió apenas. La imagen quedó congelada en decenas de cámaras. El ministro con la corbata torcida, la empleada con el delantal arrugado, la hija clavada en el umbral, la esposa un paso atrás, desarmada. No era el retrato de poder que él había construido durante años. Era, por primera vez, un retrato de culpa. «¡Basta!», susurró Ana a su oído tirando del saco. «¡Entra!». Él dio un paso hacia atrás. Los guardaespaldas aprovecharon para interponerse, empujando micrófonos, cerrando la puerta entre manos y gritos. Antes de que se cerrara del todo, Lucía se movió, se colocó al lado de Clara, hombro con hombro. No la abrazó, no le pidió perdón por su padre. Solo se quedó allí, mirándola de perfil, dejándole claro de qué lado estaba dispuesta a pararse. La hoja de la puerta se cerró con un golpe seco, dejando a la prensa fuera. El ruido quedó amortiguado. Lo que venía después ya no dependía de cámaras ni de titulares. Dependía de lo que esos cuatro fueran capaces, o no, de hacer con la verdad que por fin habían dejado entrar en la casa. El silencio que quedó adentro fue pesado, casi físico. Solo se oían las respiraciones desacompasadas y el tic-tac insolente del reloj del salón. Eduardo seguía con la espalda apoyada en la puerta, como si temiera que, si se moviera, todo se desmoronara. Nadie lo llamaba ministro allí dentro. Ana avanzó unos pasos, perdida en medio del living impecable. Buscó un cigarrillo imaginario, un vaso, algo que le diera una tarea y la sacara de esa escena. No encontró nada. Clara y Lucía permanecían juntas, hombro con hombro. No se tocaban, pero el gesto ya era una declaración. Eduardo rompió el aire.
Tienes que irte de la ciudad, le soltó a Clara con la voz ronca. Van a venir por ti, los canales, los abogados. No sabes en qué te metiste. Clara lo miró cansada. Me metí el día que firmé, respondió. Hoy solo dejé de hacer de cuenta que no había pasado nada. Lucía sintió el golpe de esas palabras. Socios en el silencio. Era eso. Ana intervino, insegura. Si quieres, puedes quedarte aquí esta noche. Mañana vemos. Sonaba absurdo ofrecer refugio en la misma casa del hombre que la había aplastado, pero Ana no tenía más que ese gesto torpe. Clara dudó. Miró los cuadros, el piso brillante, esa mesa donde había servido tanta comida sin sentarse nunca. No, decidió. Necesito volver a mi casa. A la de verdad. Lucía reaccionó casi al instante. ¿Puedo ir contigo?, preguntó con un hilo de urgencia. Eduardo giró hacia ella, descolocado. No, tú no vas a ningún lado, explotó. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Renuncio mañana. Los van a destrozar en todos los canales y tú quieres irte con... La frase se le quebró. No se atrevió a decir con la empleada. Lucía lo miró fijo. Con la única persona que no me mintió, completó. Ana tragó saliva. Aquello iba también para ella. Yo intenté protegerte, atinó a decirle a su hija. Eras una nena. Tu padre dijo que lo mejor era que yo creciera adorando a un hombre que encubrió una muerte. La cortó Lucía sin subir el tono. Eso no es proteger, es usarme de coartada. Las palabras se quedaron flotando, densas. Eduardo sintió un vértigo nuevo. Nunca se había mirado desde ese ángulo, usando a su propia hija para creer que era un buen hombre con un error. Ana bajó los ojos. También me mentí yo, confesó. Me dije que te cuidaba, pero era yo la que no quería verte sabiendo con quién dormía. Lucía la sostuvo la mirada, herida, pero lúcida. Ahora ya lo sabemos todos, dijo. Cada uno verá qué hace con eso. Se volvió hacia Clara. Quiero saber quién era Matías, no el chico del accidente, tu hijo. El nombre desgarró algo en Clara. Tenía 17, susurró. Tocaba la batería como si quisiera romper el mundo. Odiaba madrugar. Era un insoportable hermoso. Por primera vez, en la mente de Eduardo, el chico del expediente tuvo rostro, manías, ruido. La culpa se volvió concreta, con edad y sonido. Ana respiró hondo. Si vas con ella, se dirigió a Lucía. Te llevo yo. No me voy a esconder. Eduardo la miró, herido. ¿Vas a dejarme solo? Ana sostuvo su mirada muchos segundos. No te dejo solo, te dejo con lo que hiciste, aclaró. Es distinto. Clara quiso retroceder. No quiero que se peleen por mí. No es por ti, respondió Lucía. Esto ya estaba roto, tú solo encendiste la luz. Eduardo se apartó por fin de la puerta, se acercó a la mesa y apoyó las manos sobre la madera como un náufrago en un borde. No sé cómo vivir sin lo que era hasta hoy, admitió. Sin el cargo, sin el relato que me conté. Empieza por no darnos órdenes, le dijo Lucía, por escuchar, por no usar a la gente como piezas. Clara lo miró de frente. Si de verdad quiere hacer algo, cuando lo llamen del juzgado no pida privilegios. Diga todo, aunque lo hunda. Él sostuvo esa mirada que había evitado 15 años. Lo haré, prometió sin maquillaje. Ana asintió, sin suavizarle nada. Y yo voy a decir que lo supe, que callé. No voy a salir a defenderte en la tele. Lucía volvió a Clara. Voy contigo, insistió. No para escapar, para escuchar tu historia entera, incluso lo que te duela de ti misma. Clara advirtió. No va a ser lindo. Lucía hizo un gesto vago hacia la casa, los trajes, los cuadros. De lo lindo, ya se ocuparon ustedes 15 años. Mira cómo terminó. Ana tomó las llaves. El tintinear metálico sonó como un disparo de salida. Las tres caminaron hacia la puerta de servicio, la de siempre de Clara. Esta vez, Lucía iba a su lado, no detrás. Ana cerraba la marcha, tragándose el pánico a los flashes. Eduardo se quedó solo en el salón,
La casa olía a perfume caro, a flores en jarrones perfectos, a encierro, a mentira vieja. Alzó la vista hacia una foto en la chimenea, los tres en la playa, riendo. Recordó que incluso entonces, al sonreír, una parte de él calculaba los años desde el accidente, controlando la distancia del desastre. Se acercó. Pasó el dedo por la cara de la Lucía niña en la foto. «Perdón», susurró sin saber si se lo decía a Matías, a Clara, a su hija, a los tres. Se dejó caer en el sillón. Afuera, la prensa seguía rugiendo, sirenas, luces rojas y azules. Lo esperaban renuncias, abogados, tribunales. Pero lo más difícil no estaba en los noticieros. Estaba en aceptar que el relato ya no era suyo. En otro barrio, un portón barato se abriría para recibir a Clara y a la hija del hombre que le arrebató al hijo. Se sentarían frente a frente con una foto sobre la mesa y un idioma nuevo, el de la verdad sin barniz. No habría final limpio, no habría justicia perfecta, pero por primera vez nadie en esa historia iba a poder decir «no sabía».